Un caballo abandonado corrió tras un camión, pero lo que sucedió después dejó a todos sin aliento, cambiando el destino de una familia para siempre. Suscríbete para más historias emocionantes que te mantendrán intrigado hasta el final. El sol caía lento sobre la finca de Clara, tiñendo de oro los limoneros que bordeaban la entrada. Una brisa tibia traía el aroma a tierra mojada y a pasto recién cortado, mezclándose con el perfume agrio de las naranjas que caían, podridas, bajo sus propios árboles. Clara, con las manos hundidas en la tierra, arrancaba las hierbas tercamente pegadas a la raíz de un rosal seco. Sus dedos, ásperos y curtidos, sentían cada imperfección en la corteza, como si buscaran en la tierra una respuesta que nunca había llegado. No se te olvide regar las hortensias antes de que se esconda el sol, Clarita. La voz de su esposo resonó de pronto en su memoria, tan clara que la hizo detenerse y mirar alrededor solo para confirmar el vacío. Un silencio pesado envolvía la casa, apenas quebrado por el ladrido lejano de un perro y el zumbido insistente de un moscardón. Clara se levantó, limpiándose las manos en el delantal floreado. Miró la ventana de la cocina, donde todavía colgaban los visillos que cosió con Teresa hace más de 20 años. Dentro todo seguía igual. La tetera de cobre, los manteles bordados, la radio vieja sintonizando alguna copla antigua, todo excepto ella, quien sentía la ausencia de su esposo como una sombra pegada a los talones. De pronto, un ruido seco irrumpió en el silencio, un portazo en el galpón. Clara dio un respingo, el corazón repiqueteando en el pecho. Caminó hacia el sonido, cruzando el jardín mientras una bandada de palomas salía disparada del naranjo. La puerta del galpón se movía apenas, golpeada por el viento. Clara la empujó y entró, aspirando el olor a aceite viejo y madera humedecida. «¿Quién anda ahí?», preguntó con la voz más firme de la que era capaz, aunque sabía que el único intruso era su propio miedo. Revisó las sombras, la luz del atardecer colándose en líneas naranjas por entre las rendijas. No había nada fuera de lugar, solo herramientas, sogas y cajas de cosecha apiladas. Sin embargo, un leve temblor en las manos le revelaba el desasosiego que intentaba disimular. Cerró la puerta con un suspiro largo, forzándose a sonreír ante su propia paranoia. Al regresar al jardín, algo distinto llamó su atención. Un relincho agudo rompió la calma, lejano pero claro. Clara se quedó inmóvil entre la duda y la curiosidad. El sonido se repitió y un escalofrío le recorrió la espalda. Giró el rostro hacia el camino de tierra que atravesaba los campos y allí, justo en la línea donde el sol moría, vislumbró una silueta inquieta. Un caballo, sucio y desgreñado, cruzaba el horizonte al trote. No llevaba montura ni jinete, solo una cuerda colgando de su cuello, como si hubiera logrado escapar de algún destino incierto. Corría con urgencia, mirando de reojo hacia atrás, donde el rumor lejano de un motor se acercaba. Clara se acercó al portón, el corazón de nuevo acelerado, y apoyó las manos en la reja. El camión apareció levantando una nube de polvo y piedras. El caballo, sin vacilar, aumentó la velocidad, persiguiendo el vehículo con una obstinación que rozaba la desesperación. El estruendo del motor resonó en el campo abierto y en un instante ambos desaparecieron entre la bruma dorada del anochecer. La escena la dejó helada. El silencio regresó, más denso, como si el aire mismo se negara a moverse. Un zumbido eléctrico vibraba en el ambiente. Clara lo sintió en la piel, en la nuca, en el pecho. No era solo el sobresalto lo que la inquietaba, sino la certeza de que ese encuentro inesperado no era casualidad. Cuando finalmente regresó a la casa, la sombra del caballo seguía viva en su memoria. Mientras preparaba una taza de té, las manos le temblaban. Cada sorbo sabía a pregunta sin respuesta. ¿Quién había dejado a ese caballo? ¿Por qué perseguía el camión con tanta desesperación? Y sobre todo, ¿por qué esa imagen le dolía tanto, como si de alguna manera estuviera ligada a su propia historia?
El crepúsculo envolvía la finca en un abrazo frío. Afuera, el viento agitaba las ramas y en algún lugar del campo, el eco de un relincho seguía flotando en el aire. El aire de la tarde aún estaba tibio cuando Clara, con la taza de té entre las manos, se asomó al portón de su finca. El silencio de la hora apenas era interrumpido por el canto de los grillos y el rumor suave de los árboles. Todo parecía igual, pero dentro de ella algo había cambiado desde aquel extraño relincho. Sentía una inquietud rara, como si el campo guardara un secreto que estaba a punto de salir a la luz. De pronto, el motor de un camión rompió el sosiego. La nube de polvo que levantaba se extendía por el camino, cubriendo la llanura como una cortina pálida. Clara frunció el ceño, ajustando la vista para ver mejor. Entre el polvo, una figura oscura corría a toda velocidad. No podía creer lo que estaba viendo. Era el caballo de antes, corriendo tras el camión como si su vida dependiera de ello. El animal avanzaba con una fuerza desesperada, las crines pegadas al cuello y el lomo manchado de barro. Cada tanto lanzaba un relincho agudo que se perdía en el ruido del motor. El camión seguía sin frenar, indiferente al esfuerzo del animal. Clara sintió cómo el corazón le latía más fuerte, un nudo de angustia apretándole la garganta. El caballo tropezó una vez, pero no se detuvo. Siguió corriendo, empujado por una necesidad que ella no alcanzaba a comprender. Clara se apoyó en la reja, los ojos fijos en esa escena tan absurda como dolorosa. ¿Qué hacía ese caballo solo, en medio del campo, persiguiendo a un camión que claramente no pensaba detenerse? Por un momento pensó en correr tras ellos, pero sus piernas no respondieron. Se quedó ahí, clavada al suelo, viendo cómo el camión se perdía en la curva y el caballo, sin más fuerzas, se detenía al borde del camino. Jadeaba, con el pecho subiendo y bajando, las patas temblorosas. Un golpe de viento trajo consigo el olor a sudor animal y a polvo caliente. Clara sintió la tentación de acercarse, pero el miedo y la duda la hicieron retroceder. Miró alrededor, buscando a alguien más, algún vecino, algún testigo, pero solo estaban ella, el caballo y ese silencio que parecía tragarse todo. De repente, el caballo levantó la cabeza. Sus ojos grandes y oscuros buscaron algo entre la maleza, como si esperara que el camión regresara. Avanzó unos pasos, después se quedó quieto, mirando en dirección a la finca de Clara. Ese instante duró apenas unos segundos, pero la impresión quedó grabada en su memoria. Era una mirada cargada de dolor, de abandono, pero también de una extraña esperanza. Un trueno lejano rompió la quietud. Clara, inquieta, se preguntó si el animal tendría dónde resguardarse esa noche. Pensó en abrir el portón, en dejarlo entrar, pero la prudencia la frenó. ¿Y si pertenecía a alguien? ¿Y si se metía en problemas por ayudarlo? La duda se mezcló con el deseo de hacer algo, cualquier cosa, por aliviar ese sufrimiento. El caballo, exhausto, dio media vuelta y desapareció entre los pastizales. Clara, aún temblorosa, regresó a la casa. En su pecho el temor se mezclaba con la compasión. No podía sacarse la imagen de la cabeza, un animal perdido, persiguiendo lo único que parecía quedarle en el mundo. ¿Qué historia se escondía detrás de esa escena? ¿A dónde iría ahora ese caballo? Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo y el viento hacía crujir las ventanas, Clara apenas pudo dormir. Los relinchos y el estruendo del camión se repetían en su mente una y otra vez, como un eco que no la dejaba en paz. Sabía que, después de lo que había visto, algo en su vida tenía que cambiar. Tal vez el destino le estaba pidiendo que interviniera. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, Clara necesitaba sentir que podía salvar algo, aunque fuera solo a un caballo perdido en la carretera. Esa noche, el viento no dejó de soplar. Las ventanas vibraban y la lluvia caía a ratos, arrastrando el olor a campo mojado y hojas podridas. Clara, sentada al borde de la cama, no lograba apartar de su mente la imagen del caballo.
Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros, esa cuerda sucia colgando del cuello, la desesperación en cada uno de sus pasos. Intentó distraerse. Se preparó un té de manzanilla, puso la radio bajito y se sentó en la cocina, mirando la lluvia repiquetear contra los vidrios. Pero la ansiedad volvía en oleadas. ¿Quién abandonaría a un animal así? ¿Por qué lo perseguía tan decidido ese camión? Y sobre todo, ¿por qué sentía ella esa necesidad tan grande de ayudarlo? Afuera, el agua golpeaba con más fuerza. Por un momento, Clara imaginó al caballo solo bajo la tormenta, buscando refugio entre los pastizales, temblando de frío. Esa imagen la apretó por dentro. No pudo más. Se puso una chamarra y salió al porche, ignorando la llovizna que le mojaba el rostro. Miró hacia el campo, tratando de distinguir alguna silueta entre las sombras. Nada, solo el rumor del viento y el murmullo lejano de un trueno. El miedo y la frustración se le mezclaban en el pecho. ¿Y si ya se perdió? ¿Y si no vuelvo a verlo?, se preguntaba, y esa idea le dolía más de lo que podía admitir, como si de alguna manera ese caballo también hubiera llegado a su vida para pedir ayuda o para recordarle algo que no quería enfrentar. Volvió adentro empapada, el frío pegándosele a la piel. En el espejo del baño, su reflejo mostraba unas ojeras profundas y los ojos brillosos. Suspiró. Se sentía tan sola, tan pequeña frente a ese problema. Pero también había una chispa nueva, una inquietud que no se apagaba. Una curiosidad que la empujaba a no rendirse tan fácil. Ya en la cama, el sueño se le resistía. Se revolvía entre las sábanas, mirando el techo, oyendo el tic-tac del reloj. Y de pronto, un sonido distinto la sobresaltó. Algo golpeaba la cerca, allá afuera. Clara se sentó de golpe, el corazón acelerado. Esperó, conteniendo la respiración. Nada, solo el viento. Pero esa pequeña alarma bastó para que la noche se hiciera aún más larga. Los minutos pasaban lentos, cada ruido del campo parecía un mensaje cifrado. La mente de Clara no paraba de preguntarse, ¿y si mañana salgo a buscarlo? ¿Y si nadie más hace nada? ¿Hasta dónde llegaría uno por un ser indefenso, aunque solo sea un animal? A la madrugada, cuando por fin el cansancio la venció, Clara soñó que corría detrás de ese caballo bajo la lluvia, entre caminos de tierra y nubes bajas. En el sueño, el animal la miraba, y en esos ojos había una súplica. Despertó sobresaltada, sudando frío, con la idea fija de que algo debía hacer. El primer rayo de sol entró tímido por la ventana, iluminando la habitación con un tono dorado. Clara se levantó, la decisión madurando en su pecho. Esa mañana no iba a quedarse con los brazos cruzados. Tal vez no supiera cómo ni para qué, pero estaba segura de una cosa: no iba a permitir que el caballo se perdiera sin que alguien, aunque fuera solo ella, intentara ayudarlo. Así, mientras preparaba el desayuno, ya planeaba cómo empezar la búsqueda. Cada movimiento, cada sorbo de café era una promesa silenciosa. Ese día, Clara decidió que las preguntas sin respuesta no la detendrían. Iba a enfrentarlas, aunque le temblaran las piernas y aunque el miedo fuera grande. La mañana amaneció con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Clara salió temprano, con el rostro cansado pero decidido. Había pasado la noche en vela, dándole vueltas a lo del caballo, y sabía que no podría quedarse tranquila hasta entender qué había pasado. No tardó en encaminarse al pueblo, cruzando los charcos que dejó la lluvia, esquivando el barro con pasos firmes. En la tienda de abarrotes, doña Teresa acomodaba cajones de verduras junto a la puerta. Era una mujer fuerte, de cejas gruesas y voz que no admitía contradicción. Clara la saludó con una sonrisa forzada y enseguida fue al grano. «Teresa, ¿viste un caballo suelto por la carretera anoche?», preguntó, bajando la voz para que no la escucharan los otros clientes.
Teresa dejó de acomodar y se limpió las manos en el delantal, mirándola con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Un caballo? No, anoche solo escuché la lluvia. ¿Por qué?, respondió, alzando las cejas. Pasó algo raro. Clara bajó aún más la voz. Vi uno corriendo tras un camión, como si lo estuvieran dejando atrás. Teresa soltó un suspiro y negó con la cabeza. Ay, Clarita, tú siempre tan sentimental. Seguro se escapó de algún potrero. Aquí la gente a veces suelta a los animales viejos, ya sabes cómo son algunos. Clara se mordió el labio. No quería discutir, pero la respuesta de Teresa no le bastaba. Antes de poder replicar, la puerta de la tienda se abrió de golpe y entró don Julio, con su sombrero polvoriento y la voz ronca. ¿Qué están chismeando tan temprano?, bromeó, echándole un vistazo a las dos. Clara aprovechó el momento. Julio, ¿tú no sabes de algún caballo perdido? Ayer vi uno. Iba tras un camión. No parecía un animal cualquiera. El hombre se acomodó el sombrero pensativo. He oído que andan faltando caballos en la zona del arroyo. Dicen que algunos los roban para venderlos más lejos. Pero no me consta, ¿eh? Teresa puso cara de fastidio. Tú y tus cuentos, Julio. Seguro lo que vio Clara fue solo una casualidad. Pero Julio no quitó la vista de Clara. Había una chispa distinta en sus ojos. ¿Y cómo era el caballo?, insistió intrigado. Grande, flaco, lleno de barro y con una cuerda colgando. Se veía asustado y terco. No sé, como si buscara a alguien, respondió Clara, sintiendo de nuevo el nudo en la garganta. Un silencio incómodo se apoderó de los tres. Teresa fue la primera en romperlo. Mira, Clara, yo sé que tú tienes buen corazón, pero no te metas donde no te llaman. Luego solo te llevas disgustos. Aquí la gente no se mete en problemas ajenos por nada. Pero don Julio se acercó un poco más. Si quieres, te ayudo a buscarlo. A veces, lo que parece simple no lo es tanto. Hay historias en este pueblo que nadie cuenta, y uno nunca sabe cuándo le toca a uno descubrir algo importante. Clara no supo si sentirse aliviada o más nerviosa. Agradeció el gesto, pero la incertidumbre seguía ahí, cosquilleándole la piel. Antes de despedirse, Teresa le advirtió: haz lo que quieras, Clarita, pero con cuidado. La curiosidad mató al gato, y aquí la gente no siempre ve con buenos ojos a los que andan husmeando. Clara salió de la tienda sintiendo el peso de cada palabra. Las opiniones encontradas la dejaron más inquieta. Sin embargo, al cruzar la plaza, supo que no podía ignorar la historia del caballo. Algo grande se estaba moviendo bajo la superficie tranquila del pueblo, y tal vez, solo tal vez, ella era la única dispuesta a averiguarlo. De regreso a casa, Clara iba repasando cada palabra de la charla en la tienda. Las advertencias de Teresa le pesaban, pero la oferta de ayuda de don Julio le daba vueltas en la cabeza. Apenas cruzó la puerta, dejó las bolsas sobre la mesa y se sentó un minuto, mirando fijo por la ventana, donde el sol empezaba a calentar el campo mojado. Sabía que si no hacía algo, esa inquietud no la dejaría en paz. No lo pensó más. Se cambió las sandalias por unos tenis viejos, tomó una botella de agua, una linterna y una manzana y salió al campo sin avisar a nadie. El viento fresco le despeinaba el cabello mientras avanzaba y el canto de las aves le recordaba que, aunque parecía sola, el mundo siempre seguía su curso. A medida que se alejaba de la casa, todo parecía más grande y más desconocido. El pasto húmedo le llegaba hasta las rodillas, y a cada paso, el barro se le pegaba a los zapatos. Miraba el suelo en busca de alguna huella, cualquier señal que le indicara por dónde había pasado el caballo. No tuvo que caminar mucho para encontrar el primer rastro, unas pisadas recientes, profundas, marcadas en la tierra húmeda junto a la zanja. El corazón le dio un brinco. Se agachó a revisar y efectivamente era la herradura de un caballo grande. Siguió las huellas, apurando el paso, sintiendo esa mezcla de miedo y emoción que hacía tiempo no sentía. Mientras avanzaba, los árboles se cerraban más sobre el camino.
El aire olía a hojas frescas y a tierra revuelta. De pronto, un crujido la hizo detenerse. Escuchó el sonido, aguzando el oído. Volvió a oírlo. Era el roce de algo pesado entre los matorrales. El pulso se le aceleró, pero no se dejó vencer por el miedo. «¡Caballito!», llamó con voz baja, tratando de sonar tranquila, aunque por dentro todo le temblaba. El sonido se repitió, y luego un relincho suave rompió el silencio. Clara se quedó quieta, sin atreverse a moverse más. Por un instante dudó si había hecho bien en venir sola, si de verdad tenía sentido todo ese esfuerzo por un animal que ni conocía. Pero en ese momento, una sombra se movió entre los árboles y el caballo apareció, asustado, con las orejas atentas y los ojos brillando en la penumbra del follaje. El animal tenía la cuerda colgando, el lomo sucio, pero no mostraba agresividad. Más bien parecía cansado, hambriento, y aún así, cuando Clara intentó acercarse, el caballo reculó 2 pasos, desconfiado. Ella se detuvo, le mostró la manzana en la palma y habló en voz baja, como si hablara con un niño asustado. «No voy a hacerte daño, tranquilo, solo quiero ayudarte». El caballo olfateó el aire, dudando. Clara aprovechó para mirar si tenía alguna herida visible, alguna señal de maltrato. Lo que vio la alarmó. Tenía una cortadura en una pata trasera, apenas sangrando pero visible. La compasión y la angustia se le mezclaron en la mirada. En ese instante, un disparo seco rompió el ambiente. Venía del otro lado del campo. Clara se agachó instintivamente, el corazón casi saliéndole por la boca. Escuchó a lo lejos voces de hombres, gritos, ruido de ramas. Miró al caballo, que ahora temblaba más que nunca. Supo que no podía dejarlo solo, pero también que era peligroso quedarse ahí. La tensión subió de golpe. Clara miró a su alrededor, calculando sus opciones. Podía intentar llevarse al caballo o volver por ayuda. Dudó apenas un segundo, lo suficiente para saber que cualquier decisión traería consecuencias. Al ver que el animal no se movía, Clara dio un paso atrás, susurrándole que volvería pronto, que no estaba solo. Corrió de regreso hacia la casa, con la mente a mil, ya pensando en lo que diría a don Julio. No sabía exactamente a qué se enfrentaba, pero en su interior algo era claro. Esa decisión que había tomado, aunque arriesgada, ya la había cambiado para siempre. Clara llegó a su casa con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Se dejó caer en la silla de la cocina, respirando hondo, como si todo el peso del campo estuviera sobre sus hombros. Miró por la ventana, buscando alguna señal del caballo, pero solo el vaivén de los árboles y el canto de los pájaros llenaban el paisaje. Apenas empezaba a calmarse cuando escuchó golpes en la puerta principal. Era doña Teresa, su vecina, que entró sin pedir permiso, como era su costumbre. Cerró la puerta con un golpe seco y se cruzó de brazos, mirando a Clara con esa expresión de pocos amigos que no necesitaba palabras para decirlo todo. «Te vi regresando del campo. ¿En qué andas metida ahora?», soltó Teresa, sin rodeos. Clara vaciló un momento. Dudó si contarle lo que había visto, pero la sinceridad le ganó. «Fui a buscar al caballo del que hablamos, Teresa. Lo encontré, está lastimado, y no quise dejarlo solo. Pero luego escuché disparos, no sé quién anda rondando por ahí», explicó, todavía agitada. Teresa la miró como si no pudiera creer lo que oía. «¿Tú solita te metiste al monte después de lo de anoche? Ay, Clara, de verdad que no aprendes. Ese caballo seguro está ahí por algo. Mejor deja las cosas como están. ¿Para qué te quieres complicar la vida?». «No puedo, Teresa, está herido y... no sé, algo me dice que necesita ayuda. Además, no me parece normal escuchar disparos en pleno día». «¿Y si están robando animales?», replicó Clara, con una mezcla de preocupación y obstinación. El rostro de Teresa se endureció aún más. «¿Y si te pasa algo a ti? ¿Nunca pensaste que hay gente mala, que si ven a alguien husmeando capaz y te meten en problemas? Mira, yo entiendo que extrañes a tu esposo y que quieras sentirte útil,
pero no es tu responsabilidad salvar a todos los bichos del pueblo. Esa última frase le dolió a Clara más de lo que quiso admitir, pero se mantuvo firme. Guardó silencio unos segundos, evitando la mirada de Teresa. No es solo por el caballo, Teresa, es por mí también. Necesito hacer algo que tenga sentido. No puedo quedarme viendo cómo las cosas malas pasan y cruzarme de brazos. Teresa soltó un suspiro largo, cansado, y se sentó frente a Clara. Bajó un poco el tono, como si le costara admitir preocupación. Mira, Clarita, yo te quiero bien. No quiero que te pase nada. La vida aquí no es como antes. Hay gente nueva en el pueblo y algunos no tienen buenas intenciones. Antes todo se resolvía con una charla. Ahora ya no sabes con quién te topas. Clara sintió la calidez en esas palabras, pero su decisión ya estaba tomada. Apoyó la mano sobre la mesa, mirando a su amiga con una mezcla de ternura y terquedad. Te lo agradezco, de verdad, pero si no ayudo yo, ¿quién lo va a hacer? Al menos intentaré buscar a don Julio. No pienso arriesgarme sola otra vez. Teresa la miró unos segundos, como sopesando si seguir discutiendo o no. Al final, bajó la mirada y asintió, vencida. Haz lo que quieras, pero prométeme que tendrás cuidado. Y si necesitas algo, me avisas. No quiero perder otra amiga. ¿Me oyes? Clara sonrió agradecida. Sabía que Teresa la regañaba por miedo, no por indiferencia. En ese momento, entre las dos, se tejió un silencio cargado de complicidad y temor. Afuera, el día seguía su curso, pero dentro de la casa, algo había cambiado. Clara ya no estaba tan sola. Ahora tenía no solo una decisión, sino también a alguien con quien compartir sus miedos. Mientras Teresa se despedía, Clara supo que el siguiente paso era más grande. Iría a buscar a don Julio. Y aunque el temor seguía ahí, también lo hacía una nueva determinación que le daba fuerza. El sol ya empezaba a inclinarse cuando Clara, decidida, salió de nuevo al campo. Llevaba una mochila ligera y el celular, aunque bien sabía que ahí, entre los cañaverales y los sauces, la señal era solo un espejismo. Caminó sin prisa, respirando el aire fresco, repasando en la cabeza el mapa mental de la zona. Los lugares donde un animal asustado podría refugiarse. A cada paso, el suelo se volvía más blando y las pisadas quedaban marcadas. Clara se agachó, fijándose en detalles que antes le habrían parecido insignificantes. De pronto, junto a una zanja, distinguió varias huellas profundas, inconfundibles, más grandes que las de cualquier potrillo. Se agachó, las tocó con los dedos, sintiendo la humedad y el peso de algo que había pasado por ahí hacía poco. El corazón le latía con fuerza. Era la prueba que buscaba. No lejos de ahí, junto a un árbol caído, notó algo más. El pasto estaba aplastado y se veían restos de una bolsa de pan duro, como las que suelen tirar los peones cuando les sobra comida. Clara la tomó, la olfateó y arrugó la nariz. Aún tenía un ligero aroma agrio. Seguramente alguien había intentado alimentar al caballo, o tal vez era la forma en que sobrevivía por su cuenta. El campo, que normalmente le parecía abierto y familiar, se volvía ahora un laberinto lleno de señales. Cada vez que creía entender la historia, aparecía un nuevo detalle, un trapo atado a una rama, pelos oscuros en el alambrado, hasta algunas heces frescas que confirmaban que el animal seguía cerca. La emoción la mantenía alerta, pero a la vez crecía la sensación de estar siguiendo un rastro que podría llevarla a algo mucho más complicado de lo que imaginaba. De repente, un ruido seco a su izquierda la hizo detenerse. Giró de inmediato, con el corazón desbocado, y vio a un zorro que cruzaba corriendo entre los pastizales. Suspiró aliviada, pero el susto le recordó lo vulnerable que era ahí sola. Justo en ese momento sintió que la observaban. Miró a su alrededor, atenta, pero solo vio la brisa moviendo el pasto y las sombras alargadas de los árboles. Avanzó un poco más y encontró lo que parecía una manta vieja medio enterrada bajo unas ramas. La levantó y la sacudió.
Era una manta de viaje, de esas que usan los camioneros o los peones cuando deben dormir al aire libre. ¿Alguien más había estado cuidando al caballo? ¿O acaso el animal había aprendido a buscar cobijo donde podía? Mientras examinaba el lugar, notó algo curioso. Al pie del árbol había una pequeña caja de madera, casi tapada por la tierra. La abrió con cuidado y encontró dentro una medalla con un nombre grabado: Esperanza. Clara sintió un escalofrío. Ese nombre no le era desconocido. En el pueblo había una familia que alguna vez crió caballos y que, tras una mala racha, desapareció casi sin dejar rastro. La revelación le apretó el pecho. ¿Sería ese el origen del caballo? ¿Estaría buscando regresar a algún sitio o alguien del pasado? Las preguntas se amontonaban en su cabeza, pero la respuesta seguía escabulléndose. Clara guardó la medalla y la manta en la mochila. Miró el cielo, calculando cuánto faltaba para que anocheciera. Tenía que volver, contarle a don Julio lo que había encontrado. Algo le decía que no estaba sola en esa búsqueda y que el caballo, perdido o no, era apenas el principio de una historia mucho más profunda. Mientras regresaba por el sendero, sentía los sentidos despiertos, el pulso aún agitado y la extraña certeza de que, aunque el campo estuviera en silencio, algo importante estaba por suceder. Clara ya venía de regreso con la mochila pesada y la mente revuelta de preguntas, cuando escuchó el rugido inconfundible de una camioneta acercándose por el camino de terracería. Se detuvo en seco y a lo lejos vio la silueta de don Julio bajando de su viejo vehículo, con el sombrero ladeado y esa sonrisa de siempre, aunque hoy parecía un poco forzada. «¡Clara!», la llamó, levantando la mano mientras se acercaba con paso rápido. «Me dijeron en el pueblo que andabas por aquí. ¿Todo bien?». Ella dudó un segundo, tanteando si debía contarle todo, pero no tuvo mucho tiempo para decidir, porque don Julio ya le echaba una mirada inquisitiva a la mochila y al suelo, como si buscara rastros invisibles. «Estoy siguiendo unas pistas», contestó Clara, evitando los detalles. «Creo que el caballo anda cerca. He encontrado señales, incluso una medalla con nombre». Don Julio silbó, fingiendo sorpresa. «¿Una medalla? ¿Con nombre? Eso no es común». «¿Y cuál era?». «Esperanza», respondió Clara, sacando la medalla de la mochila para mostrársela. Don Julio la tomó entre sus dedos, girándola bajo la luz, y su expresión cambió apenas, una sombra pasando por su mirada. «Ese nombre me suena», dijo devolviéndosela. «Había una yegua con ese nombre en el potrero de los Herrera, pero hace años que no sé de ellos». El silencio se instaló unos segundos. Clara sintió un leve escalofrío. Había algo raro en la forma en que don Julio miraba alrededor, como si evaluara cada árbol, cada rincón, con un interés demasiado marcado. «¿Tú sabes algo de los Herrera?», preguntó Clara, tanteando el terreno. Don Julio bajó la voz, mirando de reojo al camino. «Desaparecieron después de la tormenta grande, la que arrasó con media cosecha. Se fueron sin avisar, dejaron todo. Pero si esa medalla es de su yegua, debe haber alguien que la quiere de vuelta, o algo más». El ambiente se volvió tenso. Clara notó que don Julio no quitaba la vista de los alrededores. Sintió una punzada de desconfianza. «¿Por qué tanto interés, Julio?», preguntó, bajando la voz. El hombre sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. «Uno nunca sabe cuándo un buen animal puede valer oro, Clara. Y menos en tiempos difíciles. Además, si ese caballo es de los Herrera, seguro tiene dueño, y dueño que lo reclame, tal vez con otras intenciones». La advertencia quedó flotando en el aire. Clara sintió un pequeño temblor en las manos. Guardó la medalla, sin dejar de observarlo. «No quiero problemas, Julio. Solo busco ayudar al animal, no meterme en asuntos de otros». Don Julio le puso una mano en el hombro, casi en señal de despedida. «Eso espero, Clarita, porque cuando un animal aparece así, perdido y con historia, suele traer cola. Tú cuídate, ¿sí? Y cualquier cosa, avísame primero a mí, antes de que a nadie más». La camioneta arrancó levantando una nube de polvo y por un instante el campo se quedó en un silencio espeso. Clara se sintió expuesta,
como si de repente hubiera entrado en un juego más grande del que imaginaba. Guardó la medalla, echó un último vistazo a las huellas y apuró el paso de regreso a casa. La conversación con don Julio no le quitó la inquietud, al contrario, la aumentó. Ahora no solo estaba preocupada por el caballo, sino por lo que podía haber detrás de toda esa historia. Algo le decía que el interés de Julio era mucho más que simple curiosidad. El misterio del caballo, lejos de aclararse, se volvía cada vez más profundo. Clara caminaba de regreso por el campo, pero el paisaje parecía diferente después del encuentro con don Julio. El aire estaba más denso, como si los árboles guardaran secretos. Llevaba la medalla apretada en la mano y el paso lento, sumida en pensamientos que iban más allá del caballo perdido. A medida que avanzaba, sin quererlo, los recuerdos empezaron a golpearla. El campo, que tantas veces la había consolado, ahora le devolvía imágenes que creía superadas. Recordó a su hijo de pequeño, corriendo por esos mismos caminos con una cometa improvisada. Recordó el rostro cansado de su esposo, las discusiones calladas después de la muerte de los padres de Clara, el silencio tenso en la mesa cuando los problemas apretaban y nadie se atrevía a hablar de lo importante. La nostalgia la sorprendió tan de golpe como el frío que bajaba con la tarde. Se detuvo bajo un árbol y cerró los ojos un instante. Sentía la ausencia de su esposo como un hueco enorme en el pecho, un vacío que ni el paso de los años había logrado tapar. Y luego estaba su hijo, ese silencio reciente, la distancia dolorosa que había crecido entre ellos después de aquella pelea, la última vez que se vieron. ¿En qué momento nos volvimos extraños?, pensó, recordando el portazo y las palabras duras que ninguno de los dos quiso decir de verdad. El caballo, de alguna forma, le removía esas heridas viejas, ese deseo de poder reparar lo perdido, de curar lo que se rompió en casa y en su propio corazón. Una ráfaga de viento la trajo de vuelta al presente. El campo seguía ahí, pero ahora lo sentía menos suyo. Al seguir el rastro, encontró unas ramas partidas y marcas de pezuñas frescas cerca del arroyo. El hallazgo la sacudió, le devolvió el impulso. El animal seguía cerca, necesitaba ayuda, y esa urgencia le dio fuerzas para dejar los recuerdos atrás, aunque fuera por unos minutos. Se arrodilló junto al arroyo, tocando la tierra húmeda. A su lado vio una piedra con un corazón dibujado con tiza, una de esas travesuras de su hijo cuando era niño. El corazón estaba casi borrado por la lluvia, pero seguía ahí. Clara sonrió apenas, sintiendo el dolor y la ternura mezclados en un solo golpe. Era como si el destino quisiera recordarle que la vida sigue, que hay que buscar motivos para no rendirse, aunque todo parezca perdido. Se levantó despacio, guardando la medalla y echando un último vistazo a ese corazón desdibujado. Se juró que haría lo posible por ayudar al caballo, pero también por enmendar sus propios errores. Tal vez, al salvar al animal, podría encontrar la forma de sanar lo demás. La luz del atardecer le tiñó la cara de naranja mientras seguía avanzando. Ya no tenía miedo de las sombras, ni del pasado. Ahora solo quería llegar al final del rastro, encontrar al caballo y, en el fondo, encontrarse a sí misma en medio de todo ese enredo de recuerdos, heridas y esperanzas. La noche caía rápido y el campo se volvía más incierto, pero Clara caminaba con un nuevo propósito, sintiendo que paso a paso iba dejando atrás una parte del dolor para abrirse a algo distinto, algo que quizás la vida todavía tenía para ofrecerle. Al día siguiente, antes de que Clara siquiera se terminara el café, escuchó el golpeteo insistente en la puerta trasera. Abrió y encontró a doña Teresa, con el ceño fruncido y una bolsa de pan bajo el brazo. Entró sin pedir permiso, mirando de reojo a su amiga, como si ya supiera que traía la cabeza llena de ideas. «Clara, tenemos que hablar», soltó Teresa directa antes de dejar la bolsa en la mesa.
Clara apenas tuvo tiempo de asentir cuando Teresa bajó la voz, como si temiera que las paredes escucharan. Se está diciendo en el pueblo que el caballo que andas buscando no es cualquier animal. Alguien lo está buscando también, pero no precisamente para ayudarlo. Dicen que es de los Rivas, esos que compraron tierras por el río y no se juntan con nadie. Clara sintió una punzada de inquietud, pero no apartó la mirada. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El pobre está herido y nadie se ha preocupado por él hasta ahora. Teresa negó con la cabeza, cruzándose de brazos. Clara, no seas ingenua. Los Rivas no son gente sencilla. Si ese caballo les pertenece, seguro hay algo detrás. No me gustaría que te veas envuelta en líos de tierras o de dinero. Tú ya sabes cómo son esas familias. No perdonan a quien se mete en sus asuntos. Clara respiró hondo, conteniendo la molestia. No le gustaba la forma en que Teresa le hablaba, como si ella no supiera defenderse, pero en el fondo entendía que era más preocupación que regaño. Aún así, no pienso hacerme a un lado. Si el caballo es de ellos, ¿por qué lo dejaron tirado? ¿Por qué nadie lo ha reclamado ni lo ha cuidado? Hay cosas que no cuadran, Teresa. Y si puedo hacer algo por él, lo haré. No me voy a echar para atrás solo porque alguien tiene más dinero o poder que yo. La tensión se cortaba en el aire. Teresa suspiró, se acercó y puso una mano en el hombro de Clara. Te lo digo porque te quiero, no porque quiera mandarte, pero entiende que a veces ayudar a los demás trae problemas que no esperabas. Piensa en ti también. No quiero que acabes lastimada, Clara, ni física ni de otro modo. Por un momento, ambas guardaron silencio. El único ruido era el tic-tac del reloj de la cocina. Clara tomó la mano de Teresa con una mezcla de gratitud y terquedad. Te prometo que tendré cuidado, pero también te pido que no trates de frenarme. Hay algo en todo esto que no me deja dormir, Teresa. No puedo mirar a otro lado. Teresa soltó la mano, resignada. Solo prométeme que si ves algo raro, vienes directo a mí. No quiero enterarme por los chismes del pueblo que te metiste en problemas. Clara asintió, sabiendo que no lograría calmar del todo a su amiga. Mientras Teresa se despedía y salía por la puerta, Clara se quedó mirando la medalla de esperanza sobre la mesa, como si esperara que le diera una respuesta. La advertencia de Teresa le pesaba en el pecho, pero algo más fuerte la empujaba a seguir. Al fondo del campo, una silueta se movía entre los pastizales, recordándole que había mucho más por descubrir. Aunque la incertidumbre creciera, Clara sentía que ya no había marcha atrás. Cada vez estaba más cerca de la verdad y también de un peligro que todavía no alcanzaba a imaginar. El aire fresco de la mañana le llenaba los pulmones, mientras Clara cruzaba el campo, siguiendo las huellas frescas entre la maleza. Cada paso era una mezcla de nervios y esperanza. Sabía que estaba cerca. El rumor del agua le indicaba que el arroyo no estaba lejos, y la intuición la guiaba con una certeza que nunca había sentido. De pronto, entre los cañaverales, distinguió una figura oscura. Era el caballo. Estaba tendido a la orilla del arroyo, jadeando, con las patas dobladas y la cabeza baja. La cuerda aún colgaba de su cuello, sucia y deshilachada. Clara se acercó con cautela, el corazón acelerado. El animal alzó la vista y, aunque al principio reculó, no tuvo fuerzas para huir. Tenía una herida fea en la pata trasera y el lomo lleno de raspones. Por un instante, Clara dudó qué hacer: acercarse más o ir por ayuda. El caballo la miró con una mezcla de miedo y súplica que le llegó directo al pecho. Cuando Clara intentó calmarlo, un tronido seco la sobresaltó. Alguien más se movía entre los arbustos, pero no logró distinguir si era una persona o solo un animal curioso. El caballo, asustado, forcejeó por ponerse de pie, pero apenas y pudo moverse. Clara sintió una punzada de pánico. Si el animal intentaba correr, podía empeorar su herida. Dejó la mochila en el suelo, sacó el agua y un pedazo de pan duro que traía y se agachó a unos metros, hablándole en voz baja. «Tranquilo, no te haré daño. Mira, te traje algo».
susurró extendiendo el pan en la mano, su voz temblando igual que sus piernas. El caballo olfateó el aire y tras unos segundos eternos dio un paso hacia ella. Tomó el pan con la boca y lo masticó despacio, dejando ver el cansancio en cada movimiento. Clara aprovechó para observar la herida. No era profunda, pero necesitaba limpiar y vendar, y no tenía nada de eso consigo. En ese momento, la duda se hizo más grande. ¿Debía dejar al caballo solo para buscar ayuda o arriesgarse a llevarlo ella misma? Miró a su alrededor, sintiendo la presión de la decisión. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Clara? ¿Se quedarían a intentar ayudar al caballo ahí mismo, arriesgándose a que empeore, o irían por ayuda al pueblo, dejando solo a un animal herido y asustado? Deja tu comentario con tu opinión. Antes de tomar una decisión, Clara notó un bulto bajo el cuello del animal. Era un pequeño costal amarrado con un nudo improvisado. Lo soltó con cuidado y encontró dentro unas monedas viejas y una carta arrugada, casi ilegible por el agua. Intentó leerla, pero apenas entendía algunas palabras. «Perdón, no tuve opción, cuídala». El corazón de Clara se aceleró aún más. ¿Quién había dejado esa carta? ¿Sería una despedida, una petición de ayuda o una amenaza? Ahora ya no solo era cuestión del caballo. Algo mucho más grande se escondía detrás de su historia. Decidió mojar el pañuelo con agua del arroyo y limpiar, aunque fuera un poco, la herida. El caballo, pese al dolor, no se resistió. Clara sintió una mezcla de orgullo y temor. Logró detener la sangre, pero sabía que solo era un remedio temporal. Mientras hacía eso, el mismo tronido de antes la hizo girar la cabeza. Esta vez sí vio claramente la silueta de un hombre a lo lejos, entre los árboles. No podía distinguir el rostro, pero la forma en que la observaba la puso nerviosa. El hombre no se acercó, pero tampoco se fue. Clara supo que no podía quedarse mucho tiempo más. El caballo, ya más calmado, comía del pasto, pero seguía temblando. Clara acarició suavemente su cuello, sintiendo la calidez de su respiración y la fragilidad de su vida. La decisión era urgente. Tenía que elegir, arriesgarse a enfrentarse con un desconocido mientras protegía al caballo o dejarlo y volver más tarde con ayuda, sabiendo que en ese tiempo cualquier cosa podría pasar. El sol ya empezaba a trepar entre los árboles y el sonido del arroyo se mezclaba con la ansiedad que le recorría todo el cuerpo. Caminó unos pasos atrás, sin dejar de mirar al hombre a lo lejos. Todo dependía de su siguiente movimiento. Su vida, la del caballo y quizá la verdad detrás de toda esa historia. ¿Qué haría? ¿Ustedes qué harían? Deja tu opinión en los comentarios. Con esa pregunta, el destino de Clara y del caballo quedaba en suspenso, en un punto de no retorno, justo cuando lo más peligroso y revelador apenas iba a empezar. El sol ya iba alto cuando Clara, sudando y con el corazón todavía agitado, se agachó junto al caballo para revisar la herida otra vez. Mientras lo hacía, notó algo extraño bajo el barro seco de su lomo, una cicatriz con forma de letra, apenas visible. Clara limpió con cuidado y al hacerlo, la marca se hizo clara como el agua. Era una R, grabada a fuego, antigua pero bien definida. El descubrimiento la dejó helada. Sabía que en el pueblo esa letra solo pertenecía a una familia, los Rivas. Clara dio un paso atrás, asimilando la información. Todo lo que había escuchado de boca de Teresa cobraba sentido. Si el caballo llevaba la marca de los Rivas, no era cualquier animal perdido. Era parte de algo más grande, quizá incluso peligroso. Su primer impulso fue irse, dejarlo ahí, pero al mirar al caballo temblando de debilidad, la idea se le hizo imposible. No podía abandonarlo ahora que había llegado tan lejos. Giro inesperado. De pronto, escuchó el crujido de ramas y pasos apresurados. Clara se volvió, tensa, esperando ver de nuevo la silueta de aquel hombre de antes. Pero esta vez solo era una niña, no mayor de 10 años, descalza y con el cabello desordenado, que la miraba con ojos asustados desde el otro lado del arroyo. «¿Qué hace aquí, señora?».
preguntó la niña, con la voz baja, casi un susurro. Clara dudó si contestar, pero al ver la expresión de la niña, decidió confiar. «Estoy ayudando a este caballo. Está herido y parece perdido. ¿Lo conoces?» La niña miró al animal y luego a Clara. Negó con la cabeza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada más y salió corriendo entre los arbustos, perdiéndose en el monte. El encuentro la dejó con el alma en vilo y la sensación de que, en ese campo, nadie decía toda la verdad. Regresando a la herida, Clara revisó la medalla con el nombre Esperanza y la carta encontrada en el costalito. ¿Y si el caballo era una especie de mensaje? Tal vez alguien lo había dejado ahí a propósito, esperando que alguien más lo encontrara, o peor, para que desapareciera sin dejar huella. El misterio crecía con cada pista y la ansiedad de Clara también. Escalando la tensión, con el caballo medio en pie, Clara pensó en lo que podía hacer. No podía cargarlo, pero tampoco lo dejaría. Decidió amarrar la cuerda a un tronco grande y fue en busca de señal para llamar a don Julio, o si podía, a Teresa. El celular no respondía. Caminó unos metros, alzando el aparato al aire, hasta que una rayita apareció. Marcó, y el tono le temblaba en la voz cuando habló. «Julio, soy Clara. Encontré al caballo, está herido y tiene la marca de los Rivas». El silencio del otro lado la puso más nerviosa. «No te muevas de ahí. Voy para allá, pero no le digas a nadie más», ordenó don Julio con una seriedad que Clara nunca le había oído. Colgó, sintiendo el pulso acelerado. El caballo, ahora tumbado de costado, parecía más tranquilo. Clara se sentó a su lado y por un instante el silencio del campo le pareció aún más amenazante. Sabía que cuando don Julio llegara todo cambiaría. ¿Realmente podía confiar en él? ¿O ese interés repentino escondía algo más? Mientras esperaba, repasó todo lo que había descubierto. La marca, la carta, la medalla, la niña misteriosa. Cada pieza parecía parte de un rompecabezas que apenas empezaba a armar. ¿Qué pasaría si los Rivas reclamaban al caballo? ¿Qué significaba el mensaje de la carta? La ansiedad la mantenía alerta. Quería resolver el misterio, pero por primera vez temía lo que pudiera encontrar. El sonido de la camioneta de don Julio rompiendo el silencio del monte fue el aviso de que nada volvería a ser igual. Clara apretó la medalla en el puño, mirando al caballo con cariño y miedo al mismo tiempo, lista para lo que viniera, aunque no tuviera idea de cómo terminaría todo. El misterio ya no era solo del caballo, ahora también era suyo. El sonido de la camioneta de don Julio aún resonaba en la cabeza de Clara cuando, al volver a su casa, encontró algo que no esperaba. Una vieja moto roja estacionada junto al galpón, la misma que años atrás usaba su hijo Matías. El corazón se le apretó. No tuvo tiempo de prepararse, porque en la puerta, casi escondido entre la sombra y la luz, estaba él, más delgado y cansado de lo que recordaba, con la mochila al hombro y la mirada esquiva. «Hola, mamá», dijo Matías, sin moverse del marco. A Clara le temblaron las manos, pero no dejó que se notara. «¿Vas a pasar o te quedas afuera?», preguntó con voz firme, aunque por dentro la sorpresa le hacía eco. Matías entró despacio, arrastrando los pies. La tensión llenó la cocina. Clara puso agua para el mate, cada movimiento calculado para evitar el silencio. Matías se sentó en la cabecera, como cuando era niño, pero la distancia entre los dos parecía insalvable. «Me enteré de lo del caballo», dijo de pronto, evitando mirarla a los ojos. «Teresa me llamó, dijo que andabas metida en problemas». Clara se quedó inmóvil, la tetera silbando entre sus manos. «¿Y viniste solo por eso? ¿O te acordaste que aquí tienes casa?», respondió sin poder evitar el tono amargo. Matías se encogió de hombros. «No sabía a quién más recurrir», admitió. «Hace tiempo que quiero volver, pero, bueno, ya sabes cómo terminó todo. El silencio entre madre e hijo era como un muro, pero bajo la incomodidad había algo más. Miedo, culpa, ganas de reconciliarse.
Clara le pasó el mate, todavía caliente, y por un momento los dos se permitieron mirar el pasado sin reproches. «No vine a pelear», dijo Matías. «Solo quiero ayudar. Viendo cómo te preocupas por ese animal, me di cuenta de que no puedo seguir huyendo. Yo también tengo cosas que arreglar, mamá». Las palabras lo sorprendieron a él mismo y a Clara aún más. Ella bajó la vista, luchando contra el nudo en la garganta. «No sé si esto va a arreglar todo», respondió Clara suave. «Pero me alegra que estés aquí. Hay mucho que no dijimos, pero el caballo, no sé por qué, siento que no es solo un animal más». Matías la miró por fin, y en sus ojos había la misma mezcla de tristeza y esperanza que Clara había visto en el caballo. Aumento de tensión. De repente, el teléfono fijo sonó con urgencia. Clara atendió, y del otro lado, la voz de don Julio sonaba apurada. «Clara, llegaron unos hombres al arroyo. Preguntan por ti y por el animal. No te acerques sola. Algo no me gusta nada». El rostro de Clara palideció. Matías la observó, alerta. «¿Qué pasa?», preguntó. Clara le contó lo poco que sabía. La marca de los Rivas, la carta, la aparición de extraños. Matías frunció el ceño, sacando de su mochila una navaja pequeña, viejo hábito de sus años fuera. «No pienso dejarte sola, mamá. Si se complica, vamos juntos. Pero prométeme que no vas a confiar en cualquiera, ni siquiera en Julio». La declaración de Matías la desconcertó. Siempre había sido independiente, incluso arrogante, y ahora volvía a su lado en el momento menos esperado. Clara sintió una mezcla de alivio y miedo. El regreso de su hijo era un bálsamo y a la vez una nueva herida. Quedaban muchas cosas sin hablar, demasiados silencios llenos de reproches. Mientras afuera caía la tarde, madre e hijo se quedaron en la mesa, compartiendo el mate y el silencio, sabiendo que la verdadera tormenta apenas se avecinaba. Había que decidir cómo enfrentar lo que venía, proteger al caballo, descubrir la verdad, pero sobre todo, sanar las viejas heridas que por años los separaron. En esa quietud tensa, Clara entendió que a veces los regresos inesperados traen consigo más preguntas que respuestas, y que la familia, igual que un animal herido, necesita tiempo y valor para volver a confiar. Lo que sucediera después lo enfrentarían juntos. Aunque no sabían cómo, ya no estaban solos. La noche había caído sobre la finca y el único sonido era el golpeteo suave de la lluvia en el techo. Clara y Matías compartían la mesa iluminada apenas por la luz cálida de una lámpara vieja. El silencio era denso, repleto de palabras no dichas y miradas esquivas. Ambos sabían que ya no podían posponer la conversación. Había llegado el momento de hablar de todo lo que los había separado. «¿Por qué te fuiste así, Matías?», preguntó Clara con voz quebrada. «Nunca me dijiste realmente qué pasó». Él respiró hondo, dejando el mate en la mesa. Tardó unos segundos en responder. «Me cansé, mamá. Me sentía invisible en mi propia casa. Después de que papá murió, te metiste en tu mundo y yo en el mío. No supe cómo hablar contigo. Pensé que si me iba, las cosas se arreglarían solas, pero lo único que logré fue sentirme más solo». Clara tragó saliva, luchando contra la culpa. «Siempre pensé que estabas enojado conmigo, que me culpabas de algo», susurró. Matías la interrumpió, alzando la voz, pero con los ojos húmedos. «No te culpo, mamá. Yo también cometí errores. Me alejé, me llené de orgullo, fui terco. Pero lo que más me dolió fue sentir que ya no necesitabas de mí, que solo te quedaba la casa, el jardín, los recuerdos. Yo también quería ser importante». La revelación los dejó en silencio. Por primera vez en años, ambos reconocieron su parte en el distanciamiento. Clara se acercó, le tomó la mano, y por un momento todo el resentimiento pareció disolverse bajo esa simple caricia. Giro inesperado. «Mamá, tengo que decirte algo más», dijo Matías bajando la voz, como si temiera ser escuchado por alguien más. «Antes de irme escuché una conversación entre papá y don Julio. Hablaban de un trato raro con los Rivas. Algo de tierras, deudas, no sé si tenga que ver con el caballo, pero nunca te lo dije porque no quería meterte en problemas».
Clara se quedó helada. La mención de los Rivas, justo ahora, era demasiado. Se levantó de la mesa, caminando en círculos, la mente llena de imágenes confusas. Su esposo llegando tarde, el cansancio en los ojos, el sobre cerrado que encontró una vez y nunca se atrevió a abrir. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó Clara casi en un susurro, sintiendo que algo muy grave había pasado sin que ella lo supiera. «Tenía miedo, mamá. De chico uno piensa que los problemas de los grandes no son asunto suyo. Pero después, cuando crecí, no supe cómo volver y decírtelo. Me sentí cobarde». La revelación cambió la atmósfera. De repente, el misterio del caballo se mezclaba con viejas deudas y promesas incumplidas. Clara comprendió que su familia nunca estuvo tan lejos de los secretos del pueblo como pensaba. «Tal vez el caballo no es solo un animal perdido», reflexionó Clara casi para sí misma. «Quizá es la última pieza de una historia que empezó hace mucho, una historia que arrastró a todos, incluso a tu padre». Matías asintió, y por primera vez hubo entre ellos una alianza tácita. La herida seguía ahí, pero la posibilidad de reconstruir la confianza también. Mientras la tormenta arreciaba afuera, madre e hijo supieron que no podían cambiar el pasado, pero sí decidir qué hacer con el presente. Debían descubrir la verdad sobre los Rivas, el caballo y los secretos enterrados bajo años de silencio. Lo que venía no sería fácil, pero ahora lo enfrentarían juntos, sin más secretos. La sensación era agridulce, pero clara. A veces, para encontrar respuestas, hay que revolver las heridas, mirar de frente el dolor y atreverse a perdonar. Solo así, tal vez, podrían tener la paz que tanto buscaban. La madrugada fue larga. Clara y Matías apenas durmieron, pero en cuanto clareó el cielo, salieron juntos al campo, cargando un botiquín, agua y un poco de avena en una bolsa vieja. Caminaban en silencio, con el aire fresco en la cara y los pasos hundiéndose en el pasto húmedo. No necesitaban muchas palabras, la urgencia los unía más que cualquier conversación. Al llegar al arroyo, encontraron al caballo exactamente donde lo habían dejado, aunque ahora parecía más alerta al verlos. Clara se acercó despacio, mostrándole la palma abierta, y Matías, agachado a un lado, preparó el agua oxigenada y unas vendas. El animal los miró, desconfiado al principio, pero pronto se dejó hacer. Clara le hablaba en voz baja como si le contara un secreto, mientras Matías limpiaba la herida con suavidad. «Te va a doler un poquito, amigo», le dijo Matías como si tratara a un viejo compañero. «Aguanta tantito». El caballo soltó un resoplido, pero no se movió. Clara notó la ternura en el gesto de su hijo y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaban haciendo algo juntos que realmente importaba. Mientras cuidaban al animal, Matías encontró entre los pelos enredados del cuello un pequeño trozo de tela roja, casi oculto. Se lo mostró a Clara. Ella lo reconoció de inmediato. Era el mismo tipo de tela que usaban en las carreras de caballos de la región, como una especie de amuleto de buena suerte. La sorpresa los dejó en silencio. «Esto no estaba aquí ayer», dijo Matías bajando la voz. «Alguien vino en la noche». Ambos se miraron, sabiendo que el peligro podía estar más cerca de lo que pensaban. Aún así, siguieron con el cuidado del animal. Le dieron de comer, le acariciaron la frente, revisaron otra vez la marca de la R. Poco a poco, el caballo dejó de temblar. El simple acto de sanar una herida, de limpiar y dar de comer, parecía también aliviar algo entre madre e hijo. Había torpeza en algunos gestos, pero también un cariño silencioso, casi nuevo. ¿Recuerdas cuando de niños te empeñaste en curar aquel gorrión que te trajiste a casa?, preguntó Clara, medio sonriendo. Matías soltó una carcajada inesperada. Sí, y al final se curó y voló. Aunque todos decían que no iba a sobrevivir, la risa los relajó. Por un momento olvidaron las peleas, las deudas y los secretos, pero la calma no duró mucho. Matías,
Mientras recogía la basura que otros habían dejado cerca del arroyo, encontró una caja de cerillos con el logo de un boliche del pueblo. Era reciente. La preocupación volvió de golpe. «No estamos solos, mamá. Aquí alguien está vigilando». Clara sintió un escalofrío, pero se obligó a mantener la calma. «Por eso tenemos que darnos prisa. Cuando el caballo esté mejor, buscaremos la manera de entregarlo a quien realmente le importe, no a quienes solo ven en él un negocio». Matías asintió, y juntos terminaron de vendar la herida. El animal, ya más tranquilo, apoyó la cabeza en el hombro de Clara como si supiera que ahora podía confiar. Camino de regreso, Matías rompió el silencio. «Me da miedo que, al final, no podamos protegerlo. Hay gente capaz de cualquier cosa por un poco de dinero». Clara lo miró, la voz suave pero firme. «Tal vez no podamos cambiar el mundo, hijo, pero sí podemos elegir de qué lado estar. Y pase lo que pase, esta vez no me voy a rendir». Mientras el sol subía, iluminando la vereda y las caras cansadas pero decididas, madre e hijo sintieron que, aunque el futuro era incierto, estaban juntos en la lucha. Por el caballo, por ellos, y por la esperanza de sanar las heridas, tanto del animal como las propias. La reconciliación era lenta, hecha de silencios y miradas, pero era real. Ahora tenían un propósito común, y eso era más fuerte que cualquier miedo. Y así, mientras el pueblo seguía con sus secretos, Clara y Matías caminaban al lado del caballo, sabiendo que lo más importante de la vida se cura a veces en los gestos más sencillos y en las decisiones más valientes. Al poco tiempo de regresar del arroyo, Clara y Matías se dieron cuenta de que la historia del caballo ya no era un secreto. Para la tarde, en la tienda y en la plaza, todos hablaban de la aventura de Clara. No faltaba quien exagerara, ni quien preguntara detalles. El pueblo era pequeño, y los rumores viajaban más rápido que el viento. En la panadería, doña Elsa le guiñó un ojo a Clara mientras le pasaba una bolsa de pan caliente. «Me contaron que encontraste un caballo perdido y que te andas peleando con los Rivas. Eso sí que tiene mérito». Varios clientes la miraban con curiosidad y respeto. Algunos incluso se acercaron a darle ánimos. «No se deje, doña Clara. Ese animalito merece que alguien vea por él», dijo don Pedro, el carnicero, apretando el puño con convicción. Clara agradecía cada gesto, pero sentía cómo crecía la presión a su alrededor. Por cada persona que le sonreía, había otra que la miraba con preocupación, o peor, con miedo. A la salida, un grupo de hombres murmuraba en la esquina. Al pasar, Clara alcanzó a escuchar. «Dicen que los Rivas ya preguntaron quién lo ayuda. No es gente de fiar. Mejor no te metas, luego vienen las represalias». El ambiente en el pueblo empezó a dividirse. Algunos vecinos cerraron las puertas al verla, como si proteger a un caballo fuera delito. Otros, en cambio, dejaban recados anónimos con cubetas de agua o frutas en la puerta de su casa, pequeños gestos de apoyo. Una tarde, al volver de la farmacia, Matías la alcanzó corriendo. «Mamá, la señora Milagros dejó esto para ti». Le entregó una nota arrugada. La leyó rápido. «No dejes solo al caballo. Una vez los Rivas me quitaron una vaquita por envidia. No se los permitas, yo te ayudo con lo que pueda». Clara sintió un calorcito en el pecho, una fuerza nueva. Sabía que algunos vecinos estaban con ella, aunque no se atrevieran a decirlo abiertamente. Pero no todo era apoyo. Un día, al salir al jardín, Clara encontró una advertencia escrita en una hoja de cuaderno pegada a la puerta. «No te metas en lo que no te importa». Las letras, torpes y apresuradas, la hicieron temblar. Matías, al ver la nota, apretó los labios. «Esos cobardes no se atreven a dar la cara, pero si esto sigue así, las cosas pueden ponerse feas». Clara guardó la nota en un cajón, negándose a dejarse intimidar. Sabía que ya había cruzado un punto sin retorno. Más que nunca, sentía que lo que estaba en juego no era solo la vida de un caballo, sino la dignidad de su familia y la capacidad del pueblo de plantarse ante el abuso.
Esa noche, sentados a la mesa, Clara y Matías hablaron en voz baja. «¿Y si al final nadie nos apoya?», preguntó él. «No estamos solos, hijo. Aunque no todos lo digan en voz alta, hay quienes están cansados de ver cómo los poderosos hacen lo que quieren. Si nos rendimos, nada cambia», respondió Clara, más convencida que nunca. De repente, escucharon ruidos afuera. Salieron y vieron luces de linternas moviéndose entre los árboles. No era la primera vez que alguien rondaba la casa, pero esa noche la amenaza se sentía más real. Matías tomó el machete y Clara agarró el celular, lista para llamar a la policía si hacía falta. El pueblo entero estaba dividido, el miedo y el coraje conviviendo en las calles. Clara sintió la responsabilidad pesada en los hombros, pero también una fuerza interior que no había conocido antes. Sabía que, pasara lo que pasara, no iba a retroceder. Tenía el apoyo de algunos, el rechazo de otros, pero sobre todo, tenía la certeza de estar haciendo lo correcto. Esa noche, mientras abrazaba a Matías y escuchaba la respiración tranquila del caballo en el corral, Clara comprendió que la lucha ya no era solo por un animal abandonado. Era por el derecho a defender lo justo, aunque eso significara enfrentar sola o casi sola al miedo de todo un pueblo. Y en ese pequeño acto de valentía encontró un sentido que hacía años le faltaba. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Clara se despertó con la cabeza llena de pensamientos. A su lado, el sonido pausado de la respiración de Matías le recordaba que pese a todo no estaba sola en lo que venía. El caballo, tranquilo en el pequeño corral, comía despacio. Ya mostraba señales de mejoría y eso era un consuelo. Pero también volvía más urgente la gran pregunta: ¿qué harían con él? Desayunaron en silencio. El aroma a café llenaba la cocina, pero el ambiente era tenso. Matías fue el primero en decirlo en voz alta. «Tenemos que decidir, mamá. Si los Rivas aparecen a reclamarlo, no vamos a poder hacer mucho. Pero si lo escondemos, tarde o temprano van a sospechar de nosotros». Clara apartó la mirada, apretando la taza entre las manos. «No puedo dejar que ese animal vuelva a manos de gente así, Matías. Si de verdad es suyo, ¿por qué lo dejaron tirado, herido y solo? Algo no cuadra». Matías sacó del cajón la medalla y la carta que habían encontrado. Se quedó mirando el papel arrugado, como buscando una respuesta entre las palabras. De pronto, golpearon la puerta. Era doña Teresa, con el rostro serio y la voz baja. «Clara, me encontré con don Julio en la plaza. Dice que esta mañana llegaron unos hombres a la comisaría preguntando por el caballo. No sé cuánto tiempo más van a tardar en venir aquí. ¿Qué vas a hacer?». Clara la miró sin responder. Sabía que debía tomar una decisión pronto, pero cualquier camino traía riesgos. Si entregaba el caballo, sentía que traicionaba sus principios. Si lo escondía, arriesgaba su seguridad y la de su hijo. Salió al corral, acarició el lomo del animal y lo miró a los ojos. En ese gesto silencioso, sintió todo el peso de la responsabilidad. Matías se le unió y por primera vez, madre e hijo hablaron abiertamente del miedo. «Yo me voy a quedar contigo, mamá, pase lo que pase», dijo él. Clara sintió una oleada de gratitud, pero también la angustia de saber que su decisión podía cambiarles la vida. Las horas siguientes fueron una mezcla de nervios y planes improvisados. Clara pensó en pedir ayuda a los vecinos que le habían mostrado apoyo, pero también temía exponerlos a ellos. A ratos, Matías salía a vigilar el camino, atento a cualquier vehículo desconocido. Cada ruido en la calle hacía que ambos se miraran, preguntándose si era el momento de enfrentarse al destino. Justo cuando pensaban que nada podía complicarse más, llegó don Julio. Esta vez no traía su sonrisa habitual, sino una expresión de preocupación. «Clara, me pidieron que te diera este mensaje», dijo extendiendo un sobre cerrado. «Los Rivas ofrecen una recompensa por el caballo, pero entre nosotros te aconsejo que no aceptes nada. Ellos no buscan solo al animal, sino callar todo lo que está saliendo a la luz».
El sobre contenía una suma considerable de dinero y una nota breve. Queremos lo que es nuestro. No se meta en problemas que no entiende. Clara respiró hondo. Era tentador aceptar el dinero y acabar con todo. Pero el caballo, la carta, las heridas, nada de eso podía comprarse. Volvió a mirar a Matías, buscando en sus ojos la respuesta que ella misma temía pronunciar. «¿Tú qué harías, hijo?», preguntó la voz apenas un susurro. «Me quedaría con él, aunque nos cueste. Si lo devolvemos, todo lo que hicimos no va a servir de nada. Y si nos enfrentamos a los Rivas, al menos sabremos que no nos vendimos», respondió Matías firme. La decisión quedó sellada en ese instante. No habría trato. Protegerían al caballo, aunque significara arriesgarlo todo. Clara se sintió más ligera, como si al fin pudiera respirar después de días de incertidumbre. Sabía que vendrían momentos difíciles, que las amenazas podrían hacerse realidad, pero por primera vez en mucho tiempo tenía la certeza de estar haciendo lo correcto. Junto a Matías, bajo el cielo abierto y con el caballo cerca, se sintió valiente, lista para el siguiente desafío. La historia no era solo la de un animal perdido, sino la de una familia que en medio de la adversidad aprendía a elegir su propio destino. Pase lo que pase, esa era la decisión que le daría sentido a todo. La tarde siguiente, cuando el calor ya se empezaba a ir, Clara vio desde la ventana algo que nunca habría imaginado. Doña Teresa, con un canasto de verduras y una mirada decidida, se acercaba a la casa acompañada de don Pedro, la señora Milagros y hasta el joven Braulio, que casi nunca se metía en nada. Traían víveres, vendas, agua y una actitud de resistencia silenciosa. «No vas a estar sola, Clara», dijo Teresa apenas cruzó el portón. «No es justo que los de siempre se salgan con la suya solo porque tienen dinero o apellido». Clara, conmovida, apenas pudo agradecer. Don Pedro asintió. Ya se supo en el pueblo que los Rivas quieren comprar el silencio de todos, pero no todos estamos en venta. Además, ese caballo no es cualquier animal. Tiene historia y merece justicia. Mientras organizaban la comida y las medicinas, Milagros se acercó a Clara y le pasó una carta antigua, amarilla por el tiempo. Esto lo tenía mi abuela guardado. Era amiga de la familia Herrera. Dice que antes de irse del pueblo, confiaron su yegua Esperanza a alguien para que no cayera en manos de los Rivas, pero después todo se volvió confuso. La carta habla de deudas, amenazas y de un animal que debía ser protegido a toda costa. Clara sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El caballo no era solo un trofeo de los Rivas, sino el último lazo de una historia de injusticia y dolor que venía de años atrás. Mientras leían la carta juntos, Matías comprendió que el destino del animal era mucho más grande que su propio miedo. Teresa, con voz clara, propuso organizar guardias nocturnas para vigilar la casa y el corral. «Aquí nadie se rinde. Si se atreven a venir, nos van a encontrar a todos juntos», dijo Braulio, armándose de valor. Las noches siguientes, los vecinos se turnaron para cuidar el corral. Algunos llevaban linternas, otros palos, y no faltaron quienes, sin decir palabra, se paraban en la esquina solo para dejar claro que nadie en el pueblo iba a intimidar a una mujer sola ni a un animal indefenso. Esa solidaridad inesperada no tardó en despertar la reacción de los Rivas. Una noche, uno de sus capataces se presentó en la puerta de Clara, con palabras altaneras y amenazas veladas. «No se metan en lo que no entienden. Ese caballo nos pertenece», dijo el hombre, sin siquiera mirar a la cara a Clara. Pero esta vez, Clara no estaba sola. Teresa salió primero, firme como un roble. «Aquí ya no tienes miedo, así que vete y dile a tus patrones que si quieren algo, vengan a buscarlo, pero con la cara descubierta». El hombre se fue, sorprendido por la resistencia. Clara supo en ese momento que la unión de la comunidad era su verdadera fuerza. Al día siguiente, doña Milagros trajo consigo a una anciana muy mayor, doña Gregoria, que había trabajado para los Herrera.
Cuando vio al caballo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Este animal es lo único que queda de esa familia. Lo quisieron mucho. Cuando todo se perdió, fue porque los Rivas se quedaron con lo que no era suyo, contó, acariciando el lomo del caballo con manos temblorosas. La confesión de Gregoria aclaró la historia. Los Herrera confiaron en el pueblo, y ahora era el pueblo quien debía proteger lo poco que quedaba de ellos. Esa noche, bajo la luna llena, Clara, Matías y sus vecinos compartieron una comida sencilla junto al corral. El caballo, tranquilo, parecía entender que por fin estaba a salvo. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió parte de algo más grande, conectada a su comunidad, a su familia y a la memoria de quienes ya no estaban. La solidaridad que surgió del miedo y la injusticia transformó al pueblo entero, y Clara supo que pase lo que pase, el coraje de unos pocos podía cambiar la historia de todos. Ahora, el destino del caballo y el suyo propio estaban ligados, no por la fuerza, sino por la decisión de no rendirse ante lo que parecía inevitable. El día amaneció claro, con el aire fresco que solo se siente después de una tormenta. El pueblo estaba en calma, pero en la casa de Clara había una mezcla de nostalgia y alivio. La noche anterior, con la confesión de doña Gregoria y el apoyo de los vecinos, algo se había resuelto en el ambiente. Ya no era solo miedo, ahora se sentía una esperanza suave, como una brisa nueva. Clara y Matías prepararon al caballo con cuidado. Limpiaron su lomo, acomodaron la vieja manta de los Herrera y le pusieron la medalla de esperanza en el cuello. El animal, ahora sano y fuerte, los miraba con esa tranquilidad que solo da la confianza ganada a pulso. Mientras le acariciaba la frente, Clara sintió un nudo en la garganta. «Vas a estar bien, amigo. Ya hiciste lo que tenías que hacer aquí», susurró, tratando de no llorar. Al poco rato, llegó una camioneta polvorienta. De ella bajó una pareja mayor, gente sencilla, con las manos marcadas por el trabajo y los ojos húmedos de emoción. Eran los últimos descendientes de los Herrera, avisados por Gregoria y Milagros. Se abrazaron a Clara y Matías, agradeciéndoles entre lágrimas por haber protegido al animal y la memoria de su familia. Mientras se despedían, apareció en la esquina del pueblo el mismo capataz de los Rivas, acompañado de dos hombres robustos. Los vecinos, atentos, se agruparon rápidamente a la entrada de la finca, formando un muro silencioso de apoyo. El mensaje era claro: esta vez nadie se iba a llevar nada a la fuerza. El capataz miró a todos, midió la situación y por primera vez bajó la cabeza. «Esto no se queda así», dijo antes de irse, pero nadie le respondió. Ya no tenían poder. La pareja Herrera se acercó al caballo, lo acarició y le susurró algo al oído. El animal, como entendiendo, relinchó suave. Fue un momento breve, pero lleno de una emoción que apretó el pecho de todos. Clara, de pie junto a Matías, sintió que ese gesto cerraba por fin una herida abierta hacía demasiados años. El pueblo entero salió a la calle mientras la familia Herrera se llevaba al caballo. No hubo aplausos ni palabras grandilocuentes, solo miradas de complicidad y sonrisas tímidas, esas que solo se dan cuando algo grande ha cambiado, aunque no se diga en voz alta. Clara abrazó a Matías. No hizo falta hablar. En ese apretón silencioso estaba el perdón, la reconciliación y la promesa de no volver a dejar que el orgullo los separara. Mientras el caballo desaparecía en el horizonte, la casa quedó en silencio. Pero era un silencio distinto, lleno de paz y gratitud. Clara sintió una ligereza nueva en el pecho, como si al fin hubiera soltado un peso que no era solo suyo, sino de todos. Ya en la tarde, Matías preparó el mate y se sentaron juntos en el jardín, mirando el campo abierto. Por primera vez en años, hablaron del futuro sin miedo. Pensaron en arreglar la finca, abrir las puertas a los vecinos, tal vez incluso ayudar a otros animales perdidos. La historia del caballo les había enseñado que la familia, la comunidad y la dignidad valen más que cualquier amenaza. Clara miró el atardecer.
y con una sonrisa suave comprendió que a veces la vida te pone a prueba no para castigarte, sino para que aprendas a soltar y a sanar. Y que aunque las despedidas duelan, también abren la puerta a un nuevo comienzo. Esa noche, mientras el viento fresco entraba por la ventana, Clara se permitió cerrar los ojos y descansar. Sabía que los ciclos se habían cerrado y que tanto ella como Matías, como el caballo y los Herrera, podían volver a empezar. El sol de la mañana entraba por la ventana, llenando de luz cada rincón de la casa. Clara se despertó antes que nadie, con una calma que hacía años no sentía. Caminó descalza hasta la cocina y preparó café, disfrutando del aroma y del silencio lleno de promesas. La casa, que tanto tiempo fue un refugio de recuerdos y soledad, ahora parecía un lugar distinto, como si finalmente hubiera espacio para algo nuevo. Se asomó al jardín y vio a Matías arreglando la cerca, silbando bajito. Esa simple imagen le arrancó una sonrisa. Sabía que, después de todo lo vivido, nada volvería a ser igual entre ellos, y eso era algo bueno. Ya no había distancias, solo una complicidad tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que tenía el derecho y las ganas de mirar hacia adelante. Mientras regaba las plantas, una pareja de niños del pueblo se acercó con una caja de cartón. Dentro traían 2 gatitos flacos y sucios, abandonados en la plaza. Los niños, nerviosos, preguntaron si podían quedarse un tiempo en la finca. Clara se agachó, los acarició y aceptó sin dudar. Al ver la alegría en los rostros de los niños, supo que ese pequeño gesto era el inicio de otra cadena de bondad, de la misma forma en que un día ella ayudó al caballo. Al rato llegaron doña Teresa y Milagros con café y pan dulce. Se sentaron todas bajo el árbol, charlando sobre los nuevos planes para la finca. Hablaban de hacer talleres, de invitar a los vecinos a compartir historias, de abrir el lugar para quien necesitara refugio, humano o animal. Clara se dio cuenta de que el miedo había dejado de gobernar sus decisiones. Ahora era el cariño y la fe en la comunidad lo que guiaba sus pasos. Aumenta la emoción. Cuando Matías terminó con la cerca, se acercó a su madre y le puso una mano en el hombro. ¿Y si convertimos este lugar en algo más?, preguntó. Un espacio donde nadie tenga que sentir miedo de empezar de nuevo. Clara lo miró emocionada. La idea le llenó el corazón de entusiasmo y una chispa de nerviosismo, pero también de ganas de seguir adelante. Sí, hijo, respondió sonriendo. Ya es tiempo de abrir las puertas y el corazón. Que aquí se pueda quedar quien lo necesite, aunque sea solo para tomar un respiro. Durante la tarde el jardín se llenó de risas, voces y pasos. Llegaron vecinos con comida, otros con plantas, algunos solo con abrazos. Las cicatrices del pasado seguían ahí, pero ya no dolían igual. Ahora eran parte de una historia compartida, una que inspiraba a todos a luchar por algo mejor. Al atardecer, Clara se sentó sola bajo el árbol, mirando el horizonte encendido. Pensó en el caballo, en los Herrera, en todas las veces que pensó en rendirse. Pero también pensó en lo que había aprendido, que ayudar a otro puede cambiar la vida propia, que sanar las heridas lleva tiempo y coraje, y que el futuro, por incierto que sea, siempre guarda la posibilidad de un nuevo comienzo. El viento suave acariciaba su rostro y, por primera vez en años, no sintió nostalgia ni miedo, sino una paz honda y verdadera. Sabía que vendrían más retos, quizás nuevas pérdidas, pero también muchas oportunidades. Y esta vez, Clara estaba lista, lista para cuidar, para recibir, para vivir con esperanza. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Clara entró a su casa, acompañada del murmullo de los niños, el maullido de los gatos y la risa de Matías, y en ese instante supo que había comenzado una nueva vida. Una vida abierta, luminosa y llena de promesas. A veces la vida nos pone a prueba con pérdidas, desafíos y heridas que parecen imposibles de sanar, pero también nos da la oportunidad de elegir.
Podemos quedarnos en el miedo y la resignación, o atrevernos a tender la mano, a cuidar de otros y a reconstruir puentes, aun cuando parezca difícil. Como Clara, descubrimos que el verdadero valor no está en enfrentarse solos a la adversidad, sino en abrirse a la ayuda, en confiar, en sanar juntos y en defender lo justo, incluso cuando nadie más se atreve. Esta historia no es solo la de un caballo rescatado, es la de todos los que alguna vez sintieron que no podían más y, sin embargo, decidieron dar un paso adelante. Porque cada acto de bondad, por pequeño que parezca, puede transformar una vida, una familia y hasta un pueblo entero. Y porque al final lo que nos une y nos salva es la capacidad de amar, de no rendirnos y de empezar de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar un comentario y compartir tu opinión. ¿Tú también has vivido una transformación así o conoces a alguien que haya encontrado esperanza cuando menos lo esperaba? Dale like y comparte este video con quienes crees que necesitan un mensaje de aliento y pertenencia y ayúdanos a hacer más grande esta comunidad donde cada historia importa. Suscríbete para recibir más relatos que inspiran, conmueven y nos recuerdan que juntos siempre hay un camino hacia nuevos comienzos. Tu suscripción es la mejor manera de mantener viva esta cadena de historias reales que nos hacen sentir parte de algo más grande. Gracias por ser parte de este viaje.